Este se los había mostrado antes, que es básicamente otro bastidor, pero este se llama pajareje, que es para construir justo con paja. Y les decía que estas cosas también responden mucho a la geografía. Es decir, si tienes un montón de madera, pues puedes hacer como el anterior, que es con puras varas, esta barda, muy fuerte. Pero si no tienes tanta, pero en cambio es un pastizal enorme donde hay pues justo muchísimo pasto, pues entonces aprovechas lo que tienes, ¿no? Esto básicamente es pasto seco. En este caso, por ejemplo, sí se recomienda que esta materia esté ya seca, porque va a chupar mucha de la humedad cuando nosotros la sumerjamos en el adobe. Recuerden, voy a separar un poco del adobe para poder después mostrarles cómo hacer ladrillos. Y entonces a esta parte de acá le voy a agregar más agua, porque necesita ser un poco más líquida para esta otra técnica. Aquí necesitamos algo así como el lodo con el que juegan los niños, ¿no? Una cosa mucho más líquida y pegajosa, ¿no? Entonces, esta hierba funciona, cualquier hierba que sea parecida al pasto, les digo, paja, pasto, heno, avena, ¿no? Casi muchas de esas plantas que se utilizan como forraje para animales son útiles. Esto se embebe lo mejor que se pueda dentro del adobe. También esto, una vez más, como es una maqueta, pues entonces lo hago aquí en una cubeta. Cuando esa escala para construir algo, pues justo también en el piso, ¿no? Se extiende todo el adobe, y entonces se llenan todas estas fibras, y entonces lo trabajas de una manera más fácil. Entonces, ya que tienes estos pequeños como mechones, se hace lo siguiente. Esto básicamente se atraviesa por aquí, lo atraviesas, y no solo que quede tendido, sino lo arrojas hacia un costado. Entonces lo atraviesas y lo arrojas a un costado. Y tomas el siguiente y lo mismo, se atraviesa y se arroja a un costado. Después, justo para otorgarle integridad a esto, entonces se hace lo mismo en el de arriba, ¿no? Colocas aquí y lo arrojas hacia un costado. Colocas por aquí y se coloca hacia un costado. Eventualmente, cuando esto está todo lleno, pues hace lo mismo que aquel otro, ¿no? Hace una especie de barda. Y una vez seco, entonces justamente lo mismo. Esto se va a cohesionar junto, porque digamos, aquellas fibras que estaban aquí como un poco sueltas son atrapadas por el adobe, y entonces eso permite que se forme una sola estructura, ¿no? Y también hace lo mismo, ¿no? Esto es mucho más delgado que un tabique de adobe, ¿no? Bueno, esto se llama pajareje. Ahora, a propósito, dejé un poco de estos pequeños pastos para lo que les decía, cuando uno hace adobes de ladrillo. Es decir, también se utilizan fibras que permitan que son como estas varillas que les digo, ¿no? Entonces, y para hacer
adobes, básicamente lo que se utiliza es un molde. Por eso les decía que en alguna ocasión yo lo que he hecho para hacer piezas, pues justo es hacer estos pequeños, este adobe, y moldearlo en determinada cosa, ¿no? Que sea de mi interés. Entonces, para hacer adobes necesitamos un molde. Este no es apropiado, o sea, no apropiado del tamaño me refiero, para construir adobe, porque los adobes, pues justo como les digo, suelen ser mucho más grandes, y además el módulo cuadrado no es el más práctico. Casi siempre es más práctico el rectángulo, porque permite poner uno aquí y el otro acá, y abarcar un espacio más grande, ¿no? Pero justo para fines ilustrativos esto nos funciona. Cuando yo construyo moldes como estos, que son esencialmente de 4 lados, pues si hago este corte a 45 y entonces si después utilizo una cuerda, esto se llama gasa, con una gasa, entonces me permite poder unirlas sin tener que pegar o prensar nada, ¿no? Entonces solo se atraviesa la cuerda por la gasa y después la atraviesas de nuevo por aquí. Y entonces la presión de la cuerda y el corte a 45 hace la tensión suficiente para que esto no se desarme. Y ahora, como también es más fácil, como cuando uno hace pasteles que se enharina el molde, entonces acá suele hacerse lo mismo. Como es la primera vez, todavía no tiene nada no tiene aquí agua ni mugre que haya absorbido del primer tanto, entonces lo estoy básicamente embarrando, que sería como justo cuando hacemos un pastel que se le pone primero mantequilla o aceite, es una cosa parecida, ¿no? Entonces pongo esto y después, como si lo enharinaras, ¿no? Colocas un poco de... Yo suelo ocupar, esto es acerrín, pero justo puede ser un poco de arena o de tierra, pero en este caso sí seca. Y esto que tenemos aquí, que sería como nuestra bola de adobe, digamos, después uno con el tiempo aprende como las proporciones de qué tanto ocupas como para esta cantidad. Yo sé bien que esto es como la mitad de este molde, ¿no? Y básicamente se arroja. Presionas un poco y desarmas. Y tienes tu pequeño bloque de adobe. Esto se deja secar y entonces pues ya básicamente es como un ladrillo. Bueno, no como, es un ladrillo de adobe. Como les decía, también justo estos modos medianamente primitivos de construcción se han ido retomando. Entonces ahora se hace algo que le llaman adobe estabilizado, que básicamente son dos partes de tierra, una parte de cemento y el agua necesaria. Entonces esto lo hace que se aglutine un poco mejor. En realidad no le otorga grandes diferencias, pero sí hace que sea más resistente, por ejemplo, a la lluvia. Entonces, si se ocupa, cuando lo utilizan para cosas como bardas perimetrales, que no van a tener una techumbre, entonces sí se utiliza esta cosa que se llama adobe estabilizado. Entonces, como parte de los ejercicios, para que vayan trabajando el adobe, quiero que hagan una pequeña maqueta. Como que diseñen un edificio, bueno, al decir edificio me refiero a una construcción como si estuviese destinada para que alguien viva, ¿no? En medida de lo posible que mezclen como las técnicas que les mostré, y no es necesario por ahora que le pongamos techo, ¿no? Solo serían como las bardas, ya sea como cuadrada o circular. Cuando se construye con adobe es muy común que no haya esquinas, porque digamos las esquinas suelen ser como los puntos más débiles del adobe, pero si esto se hace redondeado o se hace completamente curvo, lo hace mucho más fuerte. Entonces, bueno, que ustedes se ingenien
el diseño sobre alguna edificación, y entonces mezclando como estas técnicas podrían construir, no sé, pequeños ladrillos de adobe y con eso construirlo, o justo colocar sus postes de varas, entonces construir después este entramado, estos bastidores, y después recubrirlo con el adobe, ¿no? Espero por favor que puedan mezclar un poco de las tres técnicas. El COP no tanto, porque justo como a escala es un poco más complicado hacerlo, ¿no? Para que vayan como conociéndolas. Yo sé que el propósito del curso, por supuesto que no es no es arquitectónico, sino escultórico, pero mi interés en que hagan este ejercicio es que descubran cómo se trabaja la materia, cómo trabajas con la tierra, para que después podamos desarrollar, yo quisiera que hiciéramos un molde, ¿no? con tierra. Bueno, entonces ese sería el ejercicio.